Canal 12, desde Córdoba para el centro del país, presenta el Informe Ya. ¿Usted siente que la realidad lo sobrepasa y que necesita de otra voz que lo interprete? Y nosotros creemos que podemos seguir siendo ese canal de comunicación para expresar sus inquietudes, sus problemas. Cuidemos esta vida que es única y irrepetible y no se trasplanta la vida. Algún órgano puede ser, pero la vida no. Bueno, yo creo que la gente está pensando mucho y está ayudando a que la dirigencia política piense y repiense en muchas cosas que está algunas veces equivocada y otras veces fuera de época o fuera de oportunidad. Con nuestras cámaras asistimos a la inauguración oficial de la central nuclear de Embalse, una usina generadora de electricidad a partir de la fricción nuclear y uno de los proyectos más ambiciosos del plan nuclear argentino. Bienes y de servicios. Ay, perdón. Justito, mire. El no era para decir, no vengo yo, va la nota siguiente que tiene relación con la síntesis. Bueno, ahora sí. Los quiero mucho a ustedes, como siempre, porque estuve los mejores años de mi trabajo profesional en Canal 12. Gracias. Gracias a ustedes. Se murió René, se nos fue René, un hombre que marcó un antes y un después en la televisión de Córdoba, sobre todo a partir del Informe Ya. Revolucionó la tele cordobesa y creo que hizo el mayor éxito de nuestra querida televisión. Así es, y la verdad que nos marcó, ¿no? Porque tuvimos el privilegio de trabajar con él y pensaba, Silvia, que en realidad fue un innovador en el contenido, también en el formato, porque hacía un noticiero que en principio duraba 15 minutos y la verdad que quienes lo veían se van a acordar que se paralizaba Córdoba para ver ese noticiero de 15 minutos. Cuando pisa estos mismos estudios, acá en el 12, previo paso por Cadena 3. Bueno, a ver, recordemos que el Informe Ya fue el noticiero más visto de la historia de Córdoba. Promedio 30 puntos, pero 30, llegó a tener 35, picos de 35 puntos, ¿no? ¿Qué hizo el Informe Ya? Hasta ese momento había mucho gacetillaje en los noticieros, entonces se cubrían actos oficiales, legislatura, la Casa de Gobierno, actos militares, el arzobispado. Y René tuvo la idea, que en ese momento era revolucionaria, que hoy la hacen todos, de ponerle un micrófono a la gente. Entonces íbamos a los barrios como mobileros y nos esperaban 300 personas en un barrio. Era una fiesta para la gente que le pusieran un micrófono y ser escuchada. Y además la gente escuchaba con mucha atención a un hombre que era un poeta de la palabra, para decir las cosas de manera dura, pero con delicadeza e ironía, ¿no? Sí, pasó, claro, por estos mismos estudios que estamos hoy en el 12, estás hablando del Informe Ya fines de los 80, pero yo paso por Cadena 3, era un amante de la radio, de la música también, un hombre que nació en Carreras, provincia de Santa Fe, en un pueblo, y vino acá a estudiar Ciencias de la Información y realmente se hizo muy de abajo, con mucha vocación, mucho empeño y como decíamos, como decías, Petete, un maestro, un artesano de la palabra, ¿no? Así como ustedes lo conocieron trabajando junto a él, en mi caso, de otra generación, lo estudiamos, literalmente lo estudiamos desde la época de la facultad. Cuando en semiótica te piden un trabajo para analizar el discurso y comparar dos programas de televisión, uno de ellos fue el programa de René Bacco que tenía en Canal 10, año 98, 99. Por estos días. Sí. Por estos días. Y claro, era una manera de aprender como estudiante de René Bacco. Bueno, ¿no? ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Qué nos pasó a nosotros que éramos muy jovencitos y trabajábamos con René? Esta mañana Roxy lo patentizaba muy bien. Nos enseñó el valor de la repregunta, a desconfiar de las cosas, a mirar el otro lado, a contar la noticia de otra manera. Y en eso René, que fue un tipo extremadamente ético, para mí el mejor periodista que tuvo Canal 12 en toda la historia, mantuvo una coherencia y una manera de contar las cosas que generó, creo yo, Roxy, muy buenos ejemplos. Además, Petete, esa opinión crítica, ácida que él tenía, que era un poco su sello en la manera de hacer periodismo, incomodaba a los funcionarios. A ver, los funcionarios estaban muy atentos a qué iba a decir René Bacco. Y el Informe Ya, yo digo, fue el noticiero como de primera división, porque marcaba la línea editorial
y al otro día todo lo que había salido en el informe ya estaba en los otros medios. Sí. Él y otra ayudaba cosa, a titular sí, para el día siguiente. Y otra cosa, muchas veces partíamos de la premisa, la gente no lo sabe, comenzamos a debatir qué nota íbamos a hacer en un bar en el centro que se llamaba Los Barrilitos, que estaba frente a la Galería Cinerama. Y partíamos de la premisa de no hacer lo mismo que estaba en el diario, que en esa época era prácticamente así, una repetición de lo que estaba en los diarios. Teníamos el desafío de buscar otras noticias que no estuvieran en el diario. Y eso generaba largos debates para agudizar el ingenio, a ver qué encontrábamos de nuevo. Era apasionante. Pero además, René, lo que decía era lo que la gente realmente quería, ¿no? Quería escuchar, porque claro, en esos momentos estamos hablando del advenimiento de la democracia. Él lo que se planteó es qué rol debía jugar el periodismo, Silvia, claro, precisamente en esa etapa, que iba a ser una etapa totalmente diferente para todos los argentinos. Por eso yo decía esta mañana que en lo personal, el legado que me dejó es eso que él nos decía: el periodista nunca tiene que estar entremezclado con el poder, pero sí muy cerca para husmear, para incomodar con la pregunta, ¿no? Sí. Así que creo que ese ha sido un gran legado. Alguna vez contó que 7 veces Angelós lo había invitado a tomar un cafecito y 7 veces le dijo que no. 7 veces lo rechazó. Y una vez ya, un poco ya en su ocaso el periodismo, o con ese retiro demasiado pronto para el gusto de todos los que queríamos seguir escuchándolo, es que incursiona en la música, porque decíamos al comienzo, un amante de la música, también le gustaba cantar. Era su otra pasión. Su otra gran pasión. La poesía y la música, Tocaba la guitarra, componía, y un productor de Buenos Aires lo entusiasma para grabar un disco, para grabar sus canciones, y en ese marco él decía esto sobre la música. Muchas canciones, y de un material grabado de manera casera de esas canciones, alguien se enteró en Buenos Aires. Digo esto para que no aparezca como el metejón de alguien que pese a todo quiere grabar su disco. Finalmente un productor en Buenos Aires se interesó por el material y me llamó y me dice: en un mes estamos preparando todo para grabar un disco. Yo no lo podía creer de ninguna manera. Es más, no lo creía aún estando en el estudio de grabación con los músicos y todo. ¿Nos podés dedicar un fragmento de algo por lo menos? Vamos, corazón, no te ganen los lamentos, que hace falta en estos tiempos la templanza más serena, vida y gozo más que penas y un buen trato con el alma para cantar alabanzas dándonos por bien nacidos. Y sigue así, ¿no? Bueno, PTT admiraba, mira, está emocionado PTT. René admiraba mucho a Citarrosa, y en un momento él reconoció que grabar ese disco fue un error, porque en realidad la grabadora lo llevó por un camino que él no quería ir, sentía que ese disco no reflejaba su esencia. Claro. También le gustaba mucho escribir, ¿no? Y en los últimos tiempos estaba dedicado mucho a esa escritura, quizás más íntima, más personal, pero uno se pregunta, ¿habrá algo que haya dejado escrito René Bacco que en un futuro podamos leerlo? Bueno, solo sus familiares pueden saberlo, ¿no? Veremos en ese sentido, porque realmente decíamos un artesano de la palabra que sería lindo leerlo. Yo también tengo la sensación, creo, que los medios fueron muy injustos con René en general. Le cerraron muchas puertas, le dieron la espalda cuando todavía tenía mucho para dar. Y creo que él lo sintió en su alma y en su cuerpo, ¿no? Y bueno, era un hombre distinto al cual le costaba sobrevivir en la jungla del lobby, del punteraje político, de las presiones a los medios. Era un hombre muy sano, era un hombre de otro tiempo, y de otra catadura moral. Y él sabía que esa forma de ser que tenía tal vez había sido una de las razones por la que se le habían cerrado muchas puertas, y lo cierto es que hay que decir que eso le provocó una depresión, ¿no? Porque él tenía la ilusión en algún momento de volver. Y bueno, eso no fue posible, y eso le provocó una depresión en su vida también. Sí, y vos sabés que cuando el 12 cumple 50 años, Luchi Ibáñez se puso al hombro una tarea de producción hermosa, que es un gran informe en diferentes partes, que lo emitimos acá hace 12 años, 13 años. El 12 con vos toda la vida se llamó. En YouTube lo pueden encontrar, están en esos fragmentos, hay una parte dedicada a René Bacco, pero con mucho tino nuestro archivo guardó esos 20 minutos de
entrevista con René Bacco, valiosísimos porque cuenta un poco su historia, su vínculo con el 12, su vínculo con la política. Y hoy queremos rescatar esa parte de ese archivo que no estuvo presente en la edición final de 50 años con vos toda la vida. Y René Bacco hablaba del informe ya de esta manera, y también esto que decías, Roxana Petete, de qué es hacer periodismo. ¿Qué es hacer periodismo? Es incomodar, es tener el espíritu crítico, es propaganda. Todo eso también respondía en estas palabras. Sí, es difícil que uno pueda hablar sin inmodestia, digamos, sobre lo que uno ha hecho. Pero indudablemente me pongo del otro lado en cuanto a la repercusión que tuvo nuestro trabajo. Aquello que hoy es peleado minuto a minuto, el famoso rating, pues lo conservábamos noche tras noche y durante muchos años en un nivel de 35 puntos. Y esto no era mérito de ninguna carita, ni de nada, ni de una vedetonga, como se dice ahora, sino porque estábamos en las cosas de la gente, en la calle, con la tonada y la palabra de la gente. Yo recuerdo que en las primeras emisiones, como salíamos con el micrófono en las paradas de los ómnibus, en donde la gente estaba agrupada porque algo pasaba, pues hubo gente que se molestó y le decían a Braver, por ejemplo, che, ¿cómo van a poner un micrófono a esta gente chirusa que está en las paradas de los ómnibus? Y bueno, eso comenzó a hacer y se acrecentó en ese perfil el informe ya. Y después, bueno, por supuesto, uno tenía esa manía de señalar algunas cosas que eran irritantes para la gente, y de algún modo nos transformábamos en la voz de la gente para reclamar por cosas. Ya no se sorprenden tanto, pero en aquel momento que uno metiera el dedo en la llaga molestaba, porque no estaban acostumbrados y les parecía una impertinencia, y yo gozaba con esa impertinencia. Realmente gozaba, pero no con el goce contraproducente o perjudicial del periodista que quiere hacer daño, sino precisamente porque me daba cuenta que si molestaba, por algo era. Qué lindo, yo gozaba de esa impertinencia. Hermoso, hermoso, hermoso. Está Luchi en la Floresta en el último adiós, porque ¿no? Cosechó amigos, y uno de ellos es Luchi Ibáñez, que trabajó con René en Canal 10. Así que nos imaginamos y te abrazamos, Luchi, porque sabemos que para vos también es una pérdida enorme. Sin dudas, y la verdad que no fue una noche fácil. Desde el momento que Pablito, su hijo, me contó que René había fallecido, ya me había preparado, me dice: mi papá está a punto de morir porque está muy mal, creo que se nos va. Pero bueno, desde ese momento todo otra vez volvió, pero me encanta escucharlo a René, esa forma, esa mirada, esos firuletes que hacía para decir cosas duras, para ser crítico, para tener esa visión, y a su vez para transformarse en un faro para nosotros, un maestro, ¿no? Un maestro. Digo un faro porque no era la persona que te andaba molestando y te decían cómo tenías que hacer, vos tenías que escucharlo, tenías que compartir con él. Así que es un dolor tremendo. Y también lo hemos seguido de alguna manera, Petete, Roxana, Silvia, a esto de por qué René te fuiste tan pronto de los medios grandes. Y él me decía, con su estilo, con su forma, me decía: mira, Luchi, yo aprendí que en la vida, cuando se te cierra una puerta, se te abre otra, se te cierra otra vez y vuelve a abrirse otra. Y a mí me pasó que la última puerta que se me cerró, no apareció la que se abría, por eso me quedé afuera. Eso me impactó. Esto ya estoy hablando del René retirado, el René que tenía todavía eso de ser periodista porque compartíamos y tenía esa visión de no podés estar afuera. Y a partir de ahí comenzamos a alimentar un sueño de hacer un programa juntos, en radio, en televisión, pero fueron sueños reales, porque eso lo mantenían a René con vida todos los jueves de por medio íbamos a un bar, estoy hablando 2018, 2019, a ver qué hacíamos. Nunca pudimos hacer nada. Lamentablemente la pandemia vino, comenzó su decadencia, tuvo alguna enfermedad, una operación, y nunca nos
pudimos dar ese abrazo, ni tampoco pudimos hacer ese programa de radio o de tele para que René Bacco vuelva. Yo le decía, René Bacco vuelve a la radio, René Bacco vuelve a la televisión, y bueno, nos divertíamos. Lo cierto es que en esos cafés él rememoraba lo que había vivido y yo vivía lo que él me contaba. Así que hoy estoy dolorido, como mucha gente, pero contento de haberlo conocido. Contento, ¿saben de qué? De que hace 3, 4 meses lo llamé y le digo, René, no sé si alguna vez te dije, pero te digo gracias. Le dije gracias por todo lo que fue, por todo lo que hizo. Y ya estaba con su voz un poco tomada, no era el René que todos queríamos o que recordábamos. Así que hoy para toda su familia que está aquí despidiéndolo en la Floresta, sus amigos, es un día difícil, pero como planteaba yo, estas puertas que se le cerraron en su final de su carrera periodística, hoy se abre una puerta al cielo y desde arriba nos va a estar cuidando, nos va a estar hablando. Gracias, Luchi, gracias. Palabra, Luchi. Muy emotivas las palabras de Luchi. Y por lo que Luchi decía recién, me acuerdo de una anécdota que siempre contaba también René. Él se fue porque le cerraron puertas, no tuvo la posibilidad de volver, pero nunca dejó de ser periodista, hasta el punto que él contaba que se levantaba cada mañana y veía los noticieros, leía los diarios, y realmente se salía de la vaina cuando escuchaba por ahí reportajes donde las preguntas que les hacían y no eran las que hubiese hecho René Bacco, porque él hubiese querido hacer preguntas que incomodaban. Bueno, está Rubén ahí, está Rubén con Luchi, qué lindo verlo Rubén ahí también, compartimos muchos años de Informe Ya con Rubén. Sí. Hermoso. Bueno, gracias chicos por dejarme participar. Hemos perdido, se nos ha ido un maestro y le agrego la palabra valiente. Valiente porque supo interpretar el mensaje cuando se abría la democracia. Marcó no solamente un mensaje en Córdoba, sino en la televisión argentina. Yo venía de otras provincias y me daba cuenta el poder que tenía y me costó mucho entrar en el equipo del Informe Ya. Y por esas cosas tuve esta gran oportunidad de entrar a ese magnífico equipo. Y eso es lo que estoy sintiendo hoy, simplemente un maestro valiente que nos enseñó a todos. Tuve la oportunidad de reemplazarlo cuando le dolía la garganta, también a vos, Jorge, cuando te dolía la garganta y era muy difícil reemplazar al Petete. Y mirá que René se cuidaba la garganta, ¿eh? Sí. ¿Ah? Me tocó hacer reemplazo nunca agua fría. No. Agua siempre natural. Sí, un maestro realmente. Me queda con esa melancolía del barrilito, del bar, que ustedes, yo creo que vos lo hiciste un poco en el bar, ese periodismo bohemio, al periodismo que deberíamos volver y que creo que la gente que nos conoce lo extraña mucho, ese periodismo de bohemia, de redacción de bar, de café, de whisky, de vino, que te hace pensar y que hace incomodar, como vienen diciendo tanto Jorge como Roxana en el piso. Un periodismo que nos hace falta en esta nueva etapa también de la Argentina y de la historia democrática de nuestro país, ¿no? Gracias, Rubén, muchas gracias por tus palabras, gracias por compartir este momento de dolor, pero yo antes de despedirme, mire, estoy aquí con Raúl Vicesi. Raúl Vicesi es un histórico camarógrafo de Canal 12 que mantenía un encuentro permanente también con René. ¿Qué le podés decir, Raúl, al amigo que se fue? Sí, compañero. Sí. Muchos años hemos andado juntos en las calles de Córdoba, porque él empezó como cronista, haciendo nota como haces vos ahora. Esos fueron los primeros pasos que tuvo en Canal 12, y camarógrafo era yo, que salía con él. Digamos, era una persona intachable, ¿no? Digamos. Ahora te digo, con la fama que él tenía, Raúl, él salía a la calle. ¿Qué pasaba con la gente? Bueno, eso fue después, cuando empieza el Informe ya no podía andar en la calle. Era una cosa que no podía. Le gustaba salir a hacer notas a la calle, pero era imposible, ¿viste? Era una cosa que la gente, sí, que pedían autógrafos, ¿viste? Una cosa, yo lo charlaba, vos parecés artista, no parecés periodista. ¿Qué le decías al amigo que se va?
un gran dolor. Yo los iba a visitar siempre a la casa, pero un momento me dijo, no quiero que me veas más. ¿Y por qué? No, yo en este estado no quiero que me vea, así que después de mucho tiempo que charlábamos por teléfono, se ve que le hizo muy mal de esta enfermedad, quedó muy mal y ahora hablando con la esposa, ella fue la que me avisó, ¿viste? Era esa amistad, ¿viste? Que uno tiene, aparte soy compañero de uno y éramos amigos, ¿viste? Todos éramos amigos, ¿viste? Es así, sí. Se lo va a extrañar. Lo vamos a extrañar. Sí. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias. Raúl Vicesi, histórico camarógrafo del 12, estuvo en coberturas impresionantes, el Cordobazo, bueno, ¿qué decir? Simplemente compartir este momento, en minutos, en media hora más o menos, va a terminar la despedida de René Bacco y partirá a su morada final. Volvemos a ustedes. Gracias. Gracias, Luchi. Bueno, hermosa semblanza hemos hecho de René entre todos, Silvia. Y estaba pensando que a Petete, en lo personal, te quedó pendiente un café con él. Sí, y algún vino también, porque nos contactamos siempre, hablamos de la profesión. Yo le quería contar cosas de mi vida que me habían pasado fuertes en lo personal. Y le digo, te voy a buscar a tu casa, vamos a comer, te extraño, yo también te extraño. No quiero que me veas así. Déjame que me recupere y me venís a buscar y salimos. No quiero que me veas así. Y ayer, a la tarde, yo estaba grabando un programa en el cable y recibo un mensaje de WhatsApp con la cara de René. No había visto todavía el WhatsApp del 12. Entonces... Claro. Imaginé que me llamaba para hacer esa reunión en mi ignorancia. Lo que me llamó la atención, porque siempre era de párrafos largos, que era un mensaje muy corto. Y era la señora que me estaba avisando que René había muerto. Y después entré al grupo del 12 y no lo podía creer. Era demasiado bueno para irse. Y la vida a veces es injusta con los honestos y las almas sensibles, como René Bacco, que el 10 de julio hubiese cumplido 75 años. Y hoy nos quedamos con esta gratitud de todos, ¿no? De gracias de diferentes lados. Te damos las gracias, René Bacco, por todo lo que nos enseñaste, desde lo profesional, lo periodístico, pero sobre todo, creo que van a coincidir por todo lo que han dicho desde lo humano. Desde lo humano, era una persona muy noble, una persona muy honesta, y creo que la mejor manera de homenajearlo, Petete, vas a coincidir conmigo, es que podamos recuperar esos principios que nos enseñó para desarrollar esta profesión. Vamos, fuerza. Bueno, a la pausa y venimos. Ya venimos. Cuando un amigo se va